Estamos con el doctor Carlos Ávila. Hoy el tema a abordar son las inteligencias múltiples. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, Carolina, muy contento con este tema que es muy apasionante y sé que vamos a dejar una huella en los que vean tu programa. Bueno, ¿qué son las inteligencias múltiples? La palabra lo dice, múltiples, porque hay muchas. Sí, hay muchas inteligencias. El primero que comenzó a hablar de esto fue el doctor Howard Gardner, y él hablaba de inteligencia musical, inteligencia matemática y otra serie de inteligencias que fueron un clásico. Inicialmente eran 7, luego agregó una más, pero desde hace unos 15 años que aparecen las neurociencias por el estudio del cerebro en vivo, aparecen otra cantidad de funciones de las neuronas y de cómo las personas van construyendo sus pensamientos, y entonces a raíz de esto aparecen otra cantidad de inteligencias muy importantes que las podemos explorar, aprender y desarrollar, y entonces ir a otro nivel en nuestra calidad de comprensión de cada momento de la vida. Bueno, ¿y cuáles son en grandes rasgos? Por ejemplo, podríamos hablar de inteligencia contextual. La inteligencia contextual es la interpretación que hace nuestro cerebro del entorno. Y por ejemplo, no es lo mismo el que está en una fiesta bailando, donde lo que observa son cabezas que suben y bajan y una música, a que si se sale del baile y se sube en un palco, en un balcón, y empieza a mirar los que bailan, los mozos o meseros, los de la música, los que entran, los que salen. Entonces su horizonte cambió y se hizo más grande. Y entonces, haciendo esta analogía con la vida, es salte del baile diario de la vida a un palco de conocimiento y de poder interpretar cada uno de los elementos que hay en la vida desde otro ángulo, desde otra manera, porque la rutina de la vida nos lleva a eso, a ver siempre la vida de la misma forma, a levantarse, a hacer lo mismo, y no hay cosa que sea más fuerte en el sentido de pesada la vida que la rutina embalsama a la gente, de manera que es una de las cosas interesantes. Hay otro tipo de inteligencias, como es la inteligencia colectiva. Hoy en día, por ejemplo, el hablar de mastermind es como cerebro de maestros. Entonces hay un principio antiguo que planteaba el sabio Salomón y decía que en consenso de ancianos hay sabiduría, y esto es totalmente aplicable hoy en día. Hoy en día, más que buscar pelearme con la competencia, es ver cuál es su experiencia y la mía y qué podemos sacar de allí. Entonces es muy fuerte hoy el trabajo de el consenso de ancianos o mastermind, que decir, bueno, dentro de toda esta experiencia que podemos construir, ese es otro tipo de inteligencia. Trabajar conjuntamente también, si nos sumamos hacemos más fuerza, ¿no? Hacemos mejor las cosas. Sí, lógico, pero desde ese campo de reconocer mis debilidades y reconocer que en otro puede ser un potencial, y desde allí poder construir. Carlos, ¿qué es inteligencia y qué es sabiduría? ¿Hay diferencia? Porque mucha gente lo confunde. Mira que solo desde ese concepto es espectacular empezar a entender. La inteligencia es la capacidad que desarrolla nuestro cerebro en convertir la información en conocimiento. Mira que todos los seres humanos en una parte del cerebro, porque nuestro cerebro es triuno, o sea, hay 3 cerebros realmente. En el cerebro más rudimentario y antiguo, que es el que tienen los animales, que se llama el cerebro reptiliano o instintivo, ahí se recibe información, solo eso. Pero esa información debe pasar al segundo cerebro, que es el emocional, para ser luego llevado a la parte frontal de nuestro cerebro, lo que se llama la prefrontalización de la información,
para que se convierta en conocimiento, entendimiento y vaya a la memoria a largo plazo que hay en nuestro cerebro. Y aún si se tiene esta apertura a lo espiritual, puede ser trascendente. De manera que eso es inteligencia, ¿cierto? Cómo convertir la información en conocimiento y dejarla allí para un actuar a largo plazo. Ahora, ¿qué es sabiduría? Sabiduría es, con todo ese entendimiento, saber el momento adecuado de cómo aplicarlo, con quién aplicarlo y cuándo aplicarlo. O sea que primero viene la inteligencia y luego la sabiduría. Uno es sabio cuando fue inteligente. Correcto, la sabiduría es aquello que se produce de una experiencia que aparece o nace cuando desde el conocimiento lo llevamos a la práctica. O sea que la sabiduría también es ese entrenamiento con el que uno va caminando. Porque resulta que el grave problema que tenemos los seres humanos es que nuestro cerebro fue entrenado para reaccionar o interpretar las cosas de alguna manera, pero no es la única forma, hay otras. Y voy a contarte algo que es muy potente. Solamente el 3% de las circunstancias implican que reaccionemos inmediatamente. Solo el 3% nos llevan a entender que realmente es una urgencia, un incendio, un infarto, un accidente, ¿sí? El otro 97% te da la oportunidad de decidir cómo reaccionar, de decidir cómo construir la respuesta. Pero nosotros fuimos entrenados todo lo contrario. Somos bien reactivos, ya sea por risa, por entusiasmo, sí, vamos a hacerlo, y después terminamos diciendo, a mí qué me pasó, cómo fui a hacer eso, ¿cierto? Claro, depende del temperamento de cada uno, ¿no? El carácter de cada uno. Sí, si es una persona muy emotiva y muy... Entonces viajamos ahí en ese cambio. Pero esto se aprende totalmente y desde las neurociencias hay algo que se llama la zona de meditación integral, o sea que nosotros podemos decidir cómo sentirnos y cómo actuar. Mira que un mensaje muy potente es este. Yo no puedo evitar que lleguen circunstancias, yo no puedo evitar, como dice este famoso psicólogo Mateas, yo no puedo evitar que me llegue gente tóxica en la vida, ¿cierto? Ni estar en ambientes tóxicos, pero yo sí puedo decir cómo sentirme. Carlos, y el desarrollar este tipo de inteligencias, ¿qué beneficios tiene? Mira, yo pienso que son infinitos, porque el ser humano viene tan incorporado a esos sistemas de hábitos mentales que se fueron formando hasta de una manera inconsciente, que decirle a la gente que es posible aprender cómo pensar, qué pensar y cómo administrar mi mente para que la mente no administre mi vida. Carl Jung, uno de los psiquiatras más trascendentes, decía, si tu consciente no conoce al inconsciente, el inconsciente manejará tu vida y la llamarás destino. De manera que hoy en día está servido todo para conocer cada uno cómo es que mi cerebro funciona. El mensaje es este: o aprendes cómo tu cerebro administra tu vida o terminarás siendo esclavo de lo que tu cerebro hace. Qué interesante, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Un placer como siempre que estés con nosotros. A ti, Carolina, por invitarme y bueno, espero que esto motive a mucha gente a explorar estos temas. Muchísimas gracias.